¿Y si te dijera que el primer asesinato de la historia no es la parte más oscura del relato de Caín? ¿Y si su verdadero crimen, a los ojos de la historia, no fue matar a su hermano, sino descubrir una verdad tan peligrosa que tuvo que ser borrada de la Biblia para siempre? Respira hondo, porque la verdad que estás a punto de escuchar no es una simple historia. Es una llave que abre una puerta sellada durante milenios por el miedo, el control y el silencio. Imagina descubrir que un secreto borrado por siglos estaba frente a ti todo este tiempo, oculto a plena vista en las páginas que te enseñaron a reverenciar, pero no a cuestionar. Siente como tu espíritu se inquieta, como una memoria ancestral despierta en tu interior. No has llegado a esta revelación por casualidad, has sido llamado. Te han contado una historia de luz y sombra, pero han omitido los matices. Los mundos que existían en el crepúsculo te hablaron de un principio, el de Adán y Eva, como si antes solo existiera el vacío y la palabra de Dios. Pero, ¿y si ese principio fuera solo el comienzo de un capítulo y no el del libro entero? Este es el viaje que hoy emprendemos juntos. Un descenso a las profundidades del Génesis, a esas grietas narrativas que los teólogos han intentado parchar con dogmas y explicaciones forzadas, porque en esas grietas no hay errores, sino ecos de una humanidad olvidada, de una creación silenciada. Este es un misterio prohibido que amenaza con derrumbar los cimientos de todo lo que crees saber sobre el pecado, la creación y tu propio origen. Prepárate, porque estás a punto de descubrir que la tierra de Nod, el lugar del exilio de Caín, no era un desierto vacío, sino un reino poblado por una humanidad que existía mucho antes de Adán. Esta es la crónica de un contacto prohibido, un secreto oculto que dinamita los cimientos de la creación tal y como te la han enseñado. Siente el peso de estas palabras, pues fueron perseguidas, quemadas en concilios y declaradas herejía. ¿Por qué tanto empeño en ocultar esta verdad? Que más nos ocultaron en esas primeras páginas sagradas para mantenernos prisioneros de una única historia, de un único linaje manchado por el pecado. Lo que vas a escuchar a continuación no es para los débiles de fe, sino para los valientes de espíritu. Es una revelación espiritual diseñada para despertar la soberanía de tu alma, para que recuerdes que la verdad no se encuentra en los textos censurados por el hombre, sino en la resonancia que sientes en tu propio corazón. Este no es un vídeo más, es un portal, un umbral hacia una comprensión más profunda de lo divino y de ti mismo. Si estás listo para descorrer el velo de lo que la iglesia jamás reveló y reclamar una herencia que te fue negada, únete a este círculo de buscadores. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque tu viaje hacia la verdad prohibida comienza hoy. Te han contado la versión oficial, la historia pulida y simplificada que se recita en las escuelas dominicales y se predica desde los púlpitos. Es una historia de envidia y sangre, diseñada para enseñarte una lección moral sobre la ira. En este relato, Caín, el primer hijo nacido de mujer, ofrece un sacrificio que no agrada a Dios. Su hermano Abel, el pastor, sí lo hace. La semilla de los celos germina en el corazón de Caín, una oscuridad que lo consume hasta que lleva a su hermano al campo y le quita la vida. Dios lo descubre, lo maldice y lo condena a vagar como un fugitivo por la tierra. Como protección, le pone una marca para que nadie que lo encuentre lo mate. Y entonces Caín se marcha a la tierra de Nod, al este del Edén. Esto es lo que quisieron que creyeras. Una fábula trágica sobre el primer pecado después de la caída. Un cuento cerrado con un principio, un nudo y un desenlace. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero crimen no fue el asesinato, sino lo que Caín descubrió en su exilio? ¿Y si esta historia no fuera el final de un capítulo, sino la cerradura de una puerta que jamás quisieron que abrieras? Ahora, respira hondo y vuelve a leer ese pasaje con los ojos del alma, no con los ojos de la fe ciega que te impusieron. El texto dice, casi como un susurro apresurado, que Caín, al llegar a Nod, conoció a su mujer. Tuvo un hijo llamado Enoc y edificó una ciudad. De tanta aquí, siente el frío del absurdo recorriendo tu espalda. Si los únicos seres humanos sobre la faz de la tierra eran sus padres, Adán y Eva, y el mismo, ¿de dónde surgió esta mujer? ¿Quién era ella? Y más inquietante aún, ¿para quién construyó una ciudad entera? ¿Acaso una ciudad se levanta para una sola familia de 3 personas? Los teólogos, a lo largo de los siglos, han intentado remendar esta grieta con explicaciones forzadas y débiles. Dicen que se casó con una hermana nacida después, una sobrina, una descendiente lejana. Pero estas son solo excusas, parches torpes sobre una verdad que se desangra a través del texto. ¿Por qué nadie habla de la pregunta más aterradora de todas? ¿A quién temía Caín que pudiera matarlo, si supuestamente no había nadie más? La marca de Dios no era para protegerlo de bestias, sino de hombres, hombres que ya existían, hombres que no descendían de Adán. Aquí es donde comienza el verdadero misterio prohibido. La historia que fue deliberadamente borrada, lo que los escribas y traductores no pudieron eliminar por completo, lo manipularon. Lo que no pudieron manipular, lo declararon un misterio de fe. Concilios enteros, como el de Niceo,
El de Trento no se reunieron solo para unificar la doctrina, sino para decidir qué verdades podían ser reveladas y cuáles debían ser sepultadas para siempre. Imagina a esos hombres, vestidos con túnicas, en salones iluminados por velas, decidiendo sobre tu herencia espiritual. Debatieron, votaron y quemaron los textos que contradecían su narrativa de poder. La idea de una humanidad preadámica, de seres que existían antes o junto a Adán, fue una de las herejías más perseguidas. Figuras como San Agustín lucharon con ferocidad contra esta revelación espiritual, porque su existencia dinamitaba el pilar central de su teología, el pecado original. Como podían controlar a las masas con la culpa de un pecado heredado si existía la prueba de que no toda la humanidad provenía de esa única fuente manchada? Piensa en la magnitud de este engaño. La verdad prohibida no es solo una curiosidad religiosa, es la llave de tu propia soberanía espiritual. Si existían humanos no descendientes de Adán, entonces no estaban contaminados por su desobediencia en el Edén, no nacieron con la mancha del pecado, y si no tenían el pecado original, ¿necesitaban la salvación de Cristo? ¿Fue el sacrificio en la cruz un evento universal o solo un remedio para un linaje específico? Esta pregunta era tan peligrosa, tan desestabilizadora para la estructura de poder de la Iglesia, que prefirieron una mentira ordenada a una verdad caótica. Decidieron que era mejor convertirnos a todos en hijos de un mismo error, prisioneros de una misma culpa, que admitir que la creación de Dios era infinitamente más vasta, compleja y misteriosa de lo que su dogma podía contener. El silencio no fue un accidente, fue una estrategia. Borraron a la raza de Nat para que tú nunca cuestionaras tu propia jaula. Y sin embargo, los ecos de esa verdad silenciada persisten, no solo en la grieta lógica del Génesis, sino en textos que sobrevivieron a las llamas. El libro de los Jubileos, considerado apócrifo, insinúa creaciones anteriores. Las tradiciones cabalísticas y rabínicas hablan en susurros de Lilith, la primera mujer antes que Eva, y de mundos creados y destruidos antes del nuestro. Las mitologías más antiguas, las de Sameia y Babilonia, de donde los hebreos bebieron gran parte de su cosmogonía, narran múltiples actos de creación, la existencia de diferentes tipos de hombres, algunos moldeados del barro y otros nacidos de las estrellas. La Biblia, entonces, no es la historia de la humanidad, sino la historia de una línea de la humanidad, una versión editada y censurada para servir a un propósito muy concreto. ¿Qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión incompleta? ¿Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma, esperando ser recordada? Prepárate, porque lo que te he revelado hasta ahora es solo la antesala del verdadero secreto oculto. Has entendido que Caín no llegó a una tierra vacía. Has comprendido por qué esta verdad fue enterrada bajo 2000 años de dogma y miedo, pero sigues pensando en los habitantes de Nat como una simple tribu, un pueblo perdido. Estás muy lejos de la verdad. Lo que Caín encontró no fue un grupo de nómadas primitivos. Lo que la Iglesia jamás reveló es que Caín se adentró en una civilización establecida, con reyes, con leyes y con ciudades que ya estaban en pie mucho antes de que él llegara. Y lo más perturbador de todo no es que existieran, sino la naturaleza de su propia espiritualidad. Caín no solo descubrió a otros hombres, descubrió un reflejo de lo divino que no necesitaba al Dios de su padre. Y esa revelación, esa verdad sobre la naturaleza misma de la creación, es un secreto tan profundo que amenaza con derrumbar no solo los muros de una iglesia, sino los cimientos mismos de la realidad que creías conocer. No creas que te pido que aceptes esta revelación basándote solo en la lógica o en la intuición. El rastro del engaño es profundo, pero no perfecto. Los censores, en su afán por construir una narrativa de control, dejaron huellas, fragmentos de la verdad incrustados como fósiles en la roca de su propia mentira. Ahora, te pido que te conviertas en un arqueólogo del espíritu. Juntos vamos a desenterrar las pruebas que han sobrevivido a 2 milenios de silencio. Pruebas que gritan la existencia de esa humanidad olvidada. No son simples textos, son los testimonios de un mundo que se negaron a que conocieras. Son la evidencia de un misterio prohibido que late bajo la superficie de la historia oficial. Cada fragmento que te mostraré es una pieza recuperada de la ojera, un susurro que escapó de las salas de los concilios. Lo que la Iglesia jamás reveló no se perdió del todo, simplemente fue enterrado, y hoy tú y yo vamos a excavar. Siente la solemnidad de este momento, porque estás a punto de tocar reliquias espirituales que a generaciones enteras les fueron negadas. Prepárate para ver con tus propios ojos. La primera prueba, la más flagrante y audaz, está oculta a plena vista en el mismo texto que usaron para encadenarte. Vuelve al Génesis, capítulo 4, versículo 17. Léelo despacio, palabra por palabra. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. La arrogancia de los censores fue su perdición. ¿Cómo es posible que los escribas, tan meticulosos en la transcripción de las genealogías y las leyes, dejaran una contradicción tan evidente, tan insultante para la inteligencia, un error, en un texto considerado la palabra infalible de Dios? No hay errores tan burdos,
Esto no fue un descuido, fue una cicatriz, una herida en la narrativa que no pudieron suturar por completo porque la verdad original era demasiado conocida en su tiempo. Como para borrarla de un plumazo, tuvieron que dejar un vestigio, un eco distorsionado. La existencia de esa mujer y de la gente para la que se construyó una ciudad era una verdad tan arraigada en la memoria colectiva de la antigüedad que eliminarla por completo habría hecho su nuevo relato inverosímil. Así que la dejaron ahí, desnuda y expuesta, confiando en que siglos de dogma te impedirían hacer las preguntas obvias. Confiaron en tu obediencia, pero se equivocaron. Ahora, salgamos de los muros del canon oficial y adentrémonos en el territorio de lo prohibido, en los textos que fueron declarados apócrifos. Contempla el libro de los jubileos, un texto judío antiguo que fue excluido de la Biblia pero atesorado por algunas comunidades, como la de Qumrán. Este libro, también conocido como el pequeño Génesis, intenta desesperadamente parchar el agujero narrativo de la esposa de Caín. Nos dice que su nombre era Iwan y que era su hermana. Pero, ¿no sientes aquí el eco de la misma manipulación? Es un intento de resolver el problema dentro de la misma familia de Adán, de mantener la historia contenida, controlada. Sin embargo, al hacerlo, revela algo mucho más profundo. La necesidad de escribir un libro entero para expandir y justificar las inconsistencias del Génesis es la prueba definitiva de que la historia original era mucho más compleja. El libro de los jubileos es el testimonio de una lucha teológica. Es el esfuerzo de una facción por armonizar una verdad incómoda, mientras que otras facciones preferían simplemente ignorarla o borrarla. Este texto prohibido que casi desapareció no es la respuesta, sino la prueba del crimen. Demuestra que desde el principio sabían que la historia no cuadraba, pero la verdad prohibida no solo se encuentra en los textos hebreos, se halla en la memoria misma de la humanidad, en los relatos de las civilizaciones que precedieron y rodearon a Israel. Viaja conmigo a las Erines de Mesopotamia, a las bibliotecas de tablillas de arcilla de Sameia y Babilonia. Allí, en el Enuma Elish, en la epopeya de Atrahasis, encontramos relatos de la creación mucho más antiguos que el Génesis, y en ellos, la creación del hombre no es un evento único, sino múltiple. Los dioses crean diferentes tipos de humanos para diferentes propósitos. Algunos son moldeados para servir, otros para gobernar. La idea de una humanidad diversa, de múltiples orígenes, no era una herejía, era la norma. El relato del Génesis no es una revelación divina surgida del vacío, sino una versión editada, simplificada y monopolizada de estas tradiciones más antiguas. Los escribas hebreos tomaron el vasto y complejo tapiz de la creación mesopotámica y lo redujeron a un solo hilo, el linaje de Adán. ¿Por qué? Para crear una identidad única, un pueblo elegido con un origen exclusivo y un Dios celoso. Borraron a las otras humanidades para que solo la suya importara. Esta guerra contra la verdad preadámica no fue solo una cuestión de edición de textos antiguos, fue una batalla teológica sangrienta en los primeros siglos del cristianismo. Aquí es donde entra en escena una de las figuras más poderosas de la Iglesia, San Agustín de Hipona. En su obra La ciudad de Dios se enfrenta directamente a esta revelación espiritual que circulaba en su época. Hubo quienes, basándose en la lógica y en las tradiciones antiguas, afirmaban que era imposible que todos los pueblos del mundo descendieran de Adán en tan poco tiempo. La respuesta de Agustín no fue de curiosidad, sino de furia dogmática. Declaró la idea de los preadamitas como una herejía impía y peligrosa. ¿Por qué? Porque él fue el arquitecto principal de la doctrina del pecado original. Su sistema de control se basaba en la idea de que toda la humanidad, sin excepción, estaba manchada por la desobediencia de Adán y, por lo tanto, necesitaba desesperadamente la salvación ofrecida exclusivamente por su iglesia. La existencia de una humanidad sin pecado original dinamitaba todo su edificio teológico, así que usó todo su poder y influencia para sentenciar esta verdad a la oscuridad, convirtiéndola en un anatema durante más de 1500 años. No la refutó con pruebas, la aplastó con autoridad, y sin embargo, la verdad siempre encuentra una forma de sobrevivir. En las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, unos pastores encontraron en 1947 unos manuscritos que habían permanecido ocultos durante 2 milenios, los rollos del Mar Muerto. En estos textos, la comunidad de Señá hablaba de una cosmología mucho más compleja que la oficial. Hablaban de los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, de linajes espirituales en conflicto desde el principio de los tiempos. Aunque no mencionan explícitamente a los preadamitas, sus escritos revelan una visión del mundo donde el linaje de Adán no es el único actor en el drama cósmico. Describen un conocimiento secreto, una gnosis que había sido ocultada a las masas. Estos fragmentos, que sobrevivieron a la destrucción de los romanos y al silencio de la iglesia, son un eco más de esa verdad fragmentada. Son un testimonio de que existían comunidades que sabían que la historia era mucho más grande. Has visto la cicatriz en la Biblia. Has escuchado el eco en los textos apócrifos y has sentido el temblor en las mitologías más antiguas.
has entendido la razón del encubrimiento, pero aún no has visto la prueba más impactante, la que revela la verdadera naturaleza de la civilización que Caín encontró en Nat. Ahora Deitant, respira hondo y siente como esta verdad resuena en las cámaras más profundas de tu ser. No escuches esto como una simple historia, como una de tantas curiosidades religiosas. Siéntelo como el eco de una memoria perdida, porque lo que te estoy revelando no es solo sobre Caín, es sobre ti. Durante toda tu vida, consciente o inconscientemente, has cargado con el peso de una narrativa que no elegiste. Te dijeron que naciste de una estirpe manchada, que llevas en tu sangre la cicatriz de una desobediencia ancestral. Te enseñaron a sentirte culpable antes incluso de cometer un error, a verte como un ser caído que necesita ser rescatado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esa sensación de no ser suficiente, de estar en deuda con un poder invisible, ha perseguido a la humanidad durante siglos? No es una condición divina, es una programación, y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, que la llave para liberarte de esa prisión invisible siempre estuvo oculta en la historia del primer exiliado. Piensa en la inmensidad de este secreto oculto y en cómo su ausencia ha moldeado tu mundo. La doctrina del pecado original no es solo un concepto teológico, es el cimiento de una estructura de control. Es la justificación para que una institución se erija como la única intermediaria entre tú y lo divino. Al convencerte de que estás inherentemente roto, te venden la única cura. Es una jaula espiritual perfecta, con barrotes invisibles pero increíblemente fuertes. Te han hecho creer que la humanidad es un árbol con una sola raíz, y que esa raíz está envenenada. Pero la revelación de la raza de Nat destruye esa jaula. Demuestra que el jardín de la creación es un bosque inmenso con incontables raíces, con árboles que crecieron bajo sols diferentes, alimentados por aguas distintas. No eres la rama de un árbol caído, eres parte de un bosque cósmico y tu naturaleza original no es el pecado, es la divinidad. Siente cómo se desmoronan los muros de esa prisión. ¿Qué más nos ocultaron para mantenernos pequeños, para que nunca recordáramos nuestra verdadera magnificencia? Esta revelación espiritual te devuelve tu soberanía. Ya no eres el descendiente de un error, sino el heredero de un misterio. Tu búsqueda de lo sagrado no tiene por qué ser un camino de penitencia para limpiar una mancha heredada. Puede ser, y debe ser, un viaje de descubrimiento para recordar la luz que ya habita en ti. La existencia de una humanidad preadámica es la prueba de que Dios, la fuente, el gran creador, no es un monarca celoso que puso todos sus huevos en una sola canasta, sino un artista infinito que experimenta con múltiples lienzos. Tu alma lo sabe, lo has sabido siempre. Por eso te rebelas contra el dogma, por eso buscas más allá de los textos sagrados que te dieron censurados. Por eso sientes que la historia, tal y como te la contaron, está incompleta. No estás buscando una nueva religión, estás reclamando tu herencia original. Una conexión directa y pura con la fuente, sin deudas, sin culpas y sin intermediarios que se alimentan de tu miedo. Pero debo advertirte, lo que has visto hasta ahora es solo la superficie de un océano mucho más oscuro y profundo. Has comprendido que la tierra de Nat estaba poblada. Has entendido por qué este hecho fue borrado de la historia, pero sigues pensando en ellos como simples hombres, como otra tribu en la vasta geografía de la antigüedad. Te equivocas. El verdadero motivo por el que este secreto fue guardado con tanto celo no es simplemente porque existieran. Lo que la Iglesia jamás reveló, el núcleo de esta verdad prohibida, es la naturaleza de su civilización y, sobre todo, la naturaleza de su espiritualidad. Caín no se encontró con un pueblo primitivo que vivía en chozas de barro. Las escrituras dicen que edificó una ciudad, pero la verdad es que él se unió a una red de ciudades que ya existían. Encontró una sociedad con leyes, con conocimiento, con una cultura y una historia que se remontaba a eones antes de que el polvo del Edén fuera moldeado para formar a su padre. Imagina la conmoción de Caín, él, que venía de una familia de 4 personas, que conocía a un único Dios, un ser personal, exigente y a veces iracundio, de repente se encuentra en medio de una civilización vibrante que no conocía a Yahvé. Una civilización cuya espiritualidad no se basaba en el miedo al castigo ni en la obediencia ciega. Los textos más antiguos, los que sobrevivieron a las purgas, sugieren que la espiritualidad de Nat estaba conectada con las estrellas, con los ciclos de la Tierra, con una comprensión de las energías del universo que la línea de Adán había olvidado, nunca había conocido. No necesitaban un salvador porque no se consideraban caídos, no necesitaban profetas que les recordaran su culpa porque vivían en una conexión directa con lo sagrado. Este fue el verdadero crimen de Caín a los ojos de los que escribieron la historia. No solo encontró a otros hombres, sino que descubrió un camino alternativo hacia Dios, una verdad que hacía que la historia del Edén, la caída y la redención pareciera un simple drama local, no el destino de toda la creación. Y aquí, en este punto, el misterio se vuelve casi insoportable, porque Caín no solo vivió entre ellos, no solo tomó una esposa de su estirpe y tuvo descendencia,
Él se integró, aprendió, se convirtió en un iniciado en sus conocimientos prohibidos. El primer hijo de Adán se convirtió en él. Puente entre dos humanidades, entre dos corrientes de conocimiento cósmico. Y la pregunta que debería helarte la sangre no es que encontró Caín en Nad, sino que trajo Caín de vuelta de Nad. ¿Qué secretos, qué poder, qué linaje se mezcló con la sangre de Adán a través de él? Porque lo que la iglesia temía no era solo la existencia de una raza olvidada, lo que realmente les aterraba y la razón por la que construyeron un muro de silencio de 2 milenios, es lo que nació de esa unión prohibida, porque el verdadero misterio no es quién existía antes de Adán, sino qué clase de poder aterrador se desató cuando estos dos mundos, el del Edén y el de Nad, finalmente colisionaron. Prepárate, porque todo lo que creías saber sobre el exilio de Caín es una mentira piadosa, una historia infantil contada para ocultar una verdad tan demoledora que, de ser conocida, habría impedido el nacimiento de la religión como la conoces. El punto de inflexión, la revelación que fue perseguida con fuego y espada. No es que Caín encontrara a otras personas, es la clase de personas que encontró. Olvida la imagen de una tribu perdida y primitiva. Eso es lo que los censores quisieron que imaginaras. Lo que la iglesia jamás reveló es que Caín no llegó a un campamento, sino a las puertas de una civilización milenaria. Una sociedad estructurada con una historia que se perdía en la noche de los tiempos, con reyes, sacerdotes y un conocimiento del cosmos que hacía que la sabiduría de su padre Adán pareciera el balbuceo de un niño, y lo más herético de todo. La verdad que hizo temblar los cimientos del poder eclesiástico durante 2 milenios, es que esta civilización, la raza de Nad, no necesitaba al Dios de su padre, no lo conocían, y no lo necesitaban. Su espiritualidad no se basaba en el miedo, la culpa o la obediencia a un creador celoso que caminaba en el jardín al caer la tarde. Era una espiritualidad cósmica. Comprendían las leyes del universo no a través de mandamientos escritos en piedra, sino a través de la observación de las estrellas, las vibraciones de la tierra y la geometría sagrada que veían inscrita en la propia naturaleza. Su divinidad no era un ser personal con emociones humanas, sino una fuente inagotable de energía, una conciencia infinita de la que todas las almas eran una chispa. No tenían un concepto de pecado original porque no se veían a sí mismos como caídos o imperfectos, sino como una expresión de ese universo en constante evolución. ¿Comprendes ahora la magnitud de este secreto oculto? La existencia de Nad no solo rompía la genealogía de Adán, destruía la necesidad misma de un salvador, demostraba que había otro camino hacia lo divino, un camino que no requería sacrificio ni intermediarios, ni una institución que te dijera cómo y cuándo debías conectar con tu creador. Era una verdad que hacía libre al hombre, y por eso tenía que ser destruida. La historia de Caín, por tanto, fue manipulada hasta ser irreconocible. Su exilio no fue un castigo, fue una iniciación. Al cruzar la frontera de Nad, dejó de ser el hijo de Adán para convertirse en el aprendiz de un nuevo mundo. La famosa marca que Dios le puso no era una señal de vergüenza para que nadie lo matara, como podría serlo. Si era una protección, la verdad prohibida es que esa marca era un sello, un símbolo que lo identificaba como un puente entre dos mundos, un iniciado en los misterios de Nad. Piénsalo, el texto dice que edificó una ciudad y la llamó Enoc, como su hijo. ¿Crees que un solo hombre, un agricultor, levantó una metrópolis de piedra? No, la ciudad que fundó no fue material, fue una escuela de misterios. Caín, fusionando el conocimiento del Edén con la sabiduría cósmica de Nad, creó un nuevo linaje de conocimiento, un linaje que transmitió a su hijo Enoc, cuyo nombre resonaría siglos después en otro profeta que, según los textos, caminó tan cerca de Dios que fue arrebatado a los cielos sin conocer la muerte. ¿Casualidad? No hay casualidades en este nivel de ocultamiento, solo hilos de una verdad que se negaron a cortar por completo. Esta revelación espiritual cambia absolutamente todo. Es como si descubrieras que la historia de la humanidad que te han enseñado es un libro al que le han arrancado el primer capítulo, el más importante. Sin ese capítulo, todo lo que sigue se malinterpreta. La narrativa de la iglesia se basa en la universalidad de la caída y la redención, pero si una parte de la humanidad nunca cayó, si ya vivían en una conexión con lo divino, entonces el drama del Edén no es la historia del universo, es la historia de una tribu. El sacrificio en la cruz no fue un evento cósmico, sino una intervención para una línea de sangre específica. Esta es la razón por la que esta verdad fue declarada la peor de las herejías, porque te devuelve el poder. Te dice que la culpa que cargas no es tuya, que fue una herencia impuesta para controlarte. Te susurra que tu alma no necesita ser salvada, solo necesita recordar su origen, que es tan vasto y antiguo como las estrellas que adoraba el pueblo de Nad. Te libera de la jaula. Siente esta verdad en lo más profundo de tu ser. No es una teoría, no es una de tantas curiosidades religiosas, es el eco de tu propia memoria celular. Tu alma siempre ha sabido que la historia estaba incompleta. Siempre has sentido la injusticia de nacer con una deuda que no contrajiste. Hoy,
Estás reclamando lo que te fue robado, estás recuperando la página perdida de tu propia historia sagrada. Ya no eres solo un hijo de Adán, prisionero de un error en un jardín, eres también un hijo de Nad, heredero de una sabiduría cósmica que fue silenciada. Esta es tu liberación, este es tu despertar. Si sientes esta verdad resonando en cada fibra de tu espíritu, si reconoces el sonido de tus propias cadenas rompiéndose, te pido que realices un acto espiritual. Declara tu soberanía. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida, pero aquí, en el umbral de tu liberación. El misterio se vuelve aún más oscuro, porque la colisión de estos dos mundos, la sangre del Edén y la sabiduría de Nad, no solo creó un nuevo linaje de conocimiento, creó algo más, algo que no pasó desapercibido en el resto del cosmos. La unión de estas dos humanidades, una moldeada del barro y la otra forjada en las estrellas, generó una frecuencia única, una vibración espiritual tan potente que actuó como un faro en la inmensidad del espacio. Fue una señal que rasgó el velo entre las dimensiones, y esa señal fue escuchada: la descendencia de Caín, portadora de este código genético y espiritual único, se convirtió en un imán para seres que observaban la tierra desde los cielos, seres que no eran ni ángeles ni demonios, seres que la Biblia llama los hijos de Dios, y cuyo descenso a la tierra para mezclarse con los humanos desataría una era de caos y poder tan aterradora que Dios mismo tuvo que intervenir, inundando el mundo entero. El secreto de Nad, en última instancia, no fue el final de un misterio, sino el principio de una invasión. ¿Has sentido el vértigo? ¿Has visto cómo los cimientos de una historia de 2000 años se resquebrajan ante tus ojos? La tierra de Nad ya no es un desierto en tu mente, sino un reino vibrante, un testamento de una humanidad silenciada. Caín ya no es solo un asesino, sino un puente entre dos mundos, el catalizador de una colisión cósmica. Pero ahora, en este momento de claridad, debes comprender la verdad final. El núcleo del miedo que obligó a los concilios a quemar y a los escribas a mentir. El verdadero secreto oculto no es que la raza de Nad existiera. El verdadero misterio prohibido es lo que nació de su unión con la sangre del Edén. Imagina esa fusión. Por un lado, el linaje de Adán, portador de una conexión directa con un Dios personal, pero también marcado por la dualidad, la culpa y la separación. Por otro, el linaje de Nad, poseedor de una sabiduría estelar, una comprensión innata de las leyes del universo, pero quizás carente de esa chispa de individualidad divina que fue soplada en Adán, cuando Caín tomó esposa en Nad. No fue solo un matrimonio, fue una alquimia genética y espiritual sin precedentes. Sus descendientes no eran ni adámicos ni noditas, eran algo nuevo, algo tercero, un híbrido que poseía el potencial de ambos mundos, la conciencia de un alma individual y el poder de una mente cósmica. Esta nueva humanidad se convirtió en una anomalía, una frecuencia tan poderosa que resonó a través de las dimensiones. Fue un faro que atrajo la atención de seres que observaban desde planos superiores, seres que la Biblia, en un susurro aterrorizado, llama a los hijos de Dios. Lo que la Iglesia jamás reveló es que el éxodo de Caín no fue el fin de una historia de pecado, sino el prólogo de una invasión. La raza de Nad fue el catalizador que abrió la puerta para que los cielos y la tierra se mezclaran de una forma prohibida, dando a luz a una estirpe de poder tan inmenso que amenazó con desviar el curso entero de la creación. El diluvio universal, entonces, no fue solo un castigo por la maldad del hombre, fue un acto desesperado de cuarentena cósmica, un intento de borrar de la faz de la tierra no solo el pecado, sino el rastro de esta fusión prohibida que comenzó en la tierra de Nad. Ahora, aleja tu mente de los desiertos de la antigüedad y trae esta revelación a tu presente, a la habitación en la que te encuentras, al latido de tu propio corazón. ¿Qué significa esta verdad para ti, aquí y ahora? Significa que la prisión más antigua de la humanidad, la del pecado original, ha sido demolida. Te han enseñado a caminar por la vida arrastrando una cadena invisible, la cadena de una culpa heredada. Te han convencido de que tu naturaleza es defectuosa, que naciste en deuda y que necesitas una institución externa para negociar tu paz con lo divino. Pero la existencia de Nad es tu carta de libertad. Es la prueba irrefutable de que el relato de Adán no es la historia universal de la humanidad, sino la crónica de un linaje específico, y tú tienes el poder de elegir a qué linaje espiritual perteneces. Puedes seguir identificándote con la narrativa de la caída, la culpa y la redención externa, o puedes despertar a la memoria de Nad que también late en tu ADN espiritual, la memoria de una humanidad que nunca se sintió separada de la fuente, que veía a Dios no en un libro censurado, sino en la geometría de una flor y en la música de las estrellas. Esta revelación espiritual no te invita a abandonar tu fe, sino a expandirla. Te llama a convertirte en un soberano de tu propia alma, a reclamar tu derecho a una conexión directa, sin culpas ni intermediarios. La verdad prohibida es que no necesitas ser salvado de lo que eres, necesitas ser despertado a lo que siempre has sido, una chispa de la conciencia infinita, un hijo del cosmos tanto como un hijo de la tierra.
Pero has de saber que este conocimiento conlleva una profunda responsabilidad. El mayor secreto no es lo que borraron de la Biblia, sino lo que harás tú con esta revelación. Durante milenios, las estructuras de poder de este mundo se han construido sobre la base de tu ignorancia, sobre tu aceptación de una historia que te hacía pequeño y dependiente. Al despertar a esta verdad, dejas de ser una oveja en su rebaño y te conviertes en un pastor de tu propia realidad. Te vuelves peligroso para el sistema que se alimenta de tu miedo. Te advertirán, te llamarán hereje. Intentarán devolverte a la comodidad de la jaula dorada del dogma. Porque una humanidad que recuerda su origen cósmico, que sabe que no carga con ninguna deuda original, es una humanidad que no puede ser controlada. La verdadera prueba no es aceptar lo que has escuchado hoy. La verdadera iniciación es vivirlo. Es mirar al cielo y no sentirte un exiliado de un paraíso perdido, sino un ciudadano de un universo vivo y consciente. Es mirar a tu prójimo y ver más allá de las etiquetas de credo o pecado, reconociendo la misma chispa divina que arde en ti. Esta es la encrucijada de tu alma, el camino de la obediencia ciega o el camino del recuerdo consciente. ¿Qué harías si esta verdad cambiara tu fe? Hoy, el viaje que hemos emprendido juntos no termina aquí. La puerta que hemos abierto no conduce a una respuesta final, sino a un laberinto de misterios aún más profundos. Has descubierto que la historia de Caín fue la llave para entender la existencia de una humanidad olvidada. La raza de Nat. Has comprendido que su fusión con el linaje de Adán creó una estirpe de poder que atrajo la atención de seres de otras dimensiones. Y has vislumbrado que el diluvio fue un intento de borrar esta historia de la memoria del mundo. Pero el borrado no fue completo. Los ecos de ese poder sobrevivieron a las aguas. La sangre de esa unión prohibida siguió fluyendo en secreto a través de las generaciones, esperando el momento de resurgir. Esta es solo una de las muchas verdades que te han sido negadas. Si sientes el llamado a seguir descorriendo los velos, a continuar este camino de descubrimiento espiritual, te invito a que te unas a esta comunidad de buscadores. Dale a like si esta revelación ha resonado en tu espíritu y suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje a lo prohibido, porque en nuestro próximo encuentro descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre los descendientes de esa unión, la verdadera identidad y el propósito oculto de los Nefilim, los gigantes de la antigüedad cuyo regreso fue profetizado para el fin de los tiempos.